Muy buenas noches, amigos y compañeros presentes en la Casa del Pueblo. En esta oportunidad, este martes 14 de junio, nos reunimos nuevamente para estar conjuntamente con el mayor Víctor López García, y con la conducción de él llevaremos adelante este foro nacional. Contamos con excelentes invitados de esta noche, como Ángel Delgado, Raúl Charané y por supuesto María del Pilar Tello. Víctor, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Le decía hace un instante a los amigos de la mesa que la lluvia nos ha pasado factura, ¿no? Por eso mucha gente se resiente, no viene, ¿no? Comprensible, ¿no? Está siendo grabado el evento para poder ser transmitido, ¿no? Al país y al mundo. Gracias a los amigos de siempre, también esta mesa, ¿no? Y compañeros como Fernando Lindo, que ha abierto los grandes Miraflores al análisis y al debate de temas de importancia global y nacional, ¿no? Es importante porque da cuenta que el APRA tiene que ser otra vez, de una u otra forma y mejor todavía, un partido de escuela. Es un partido que analice lo que pasa en el mundo, en el país y plantea alternativas. O sea, ¿qué hay que hacer para que podamos salir de la situación que nos encontramos? Es una situación de crisis integral, global. Yo decía que es una crisis que nunca hemos tenido en los últimos 40 años, ¿no? Es una crisis que nos conviene a todos, ¿no? A las instituciones, a las organizaciones, a los individuos, a los colectivos, el país está en crisis. Es un momento muy duro y difícil y muy complejo y complicado. Pero tenemos aquí en la mesa 3 expertos, conocidos, reconocidos, que son un orgullo nacional. Comenzando por las mujeres, ¿no? Está María Pilar Tello, que es abogada, politóloga, docente universitaria. María Pilar es la única mujer que ha publicado más de 10 libros sobre comunicación, ¿no? Pero a mí es un orgullo tenerla acá. Muchas gracias, María Pilar. Está acá Raúl Charané, que ha sido decano del Colegio de Abogados del Perú de Lima, abogado. Yo creo que es la persona que más libros ha producido sobre ciencias políticas, ¿no? Es un orgullo tenerlo acá, a Raúl Charané, ¿no? Y también, por supuesto, Ángel Delgado Silva, uno de los más grandes y mejores críticos del país en términos jurídicos y políticos, ¿no? Si Ángel Delgado quisiera, pero no quiere, tendría como 20 libros publicados, no quiere publicar libros, ¿no? Yo lo conocí a Ángel Delgado en una librería, precisamente en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Hace como 40 años, somos amigos de entonces, ¿no? Hasta ahora. Bueno, gracias por estar acá y un aplauso para él, por supuesto, ¿no? El tema que nos convoca es permanencia o renuncia, ¿no? O permanencia o vacancia, ¿no? De Dina Boluarte. Yo tengo un artículo extenso sobre el tema que publicó en la revista Vivi, una revista donde también escribe Raúl Charané, y plantea aquí los pros y los contras de que esto ocurra. Es un tema, por supuesto, muy discrepante, por tanto discutible, ¿no? ¿Por qué debe seguir? ¿Por qué no debe seguir? Yo creo, en síntesis, que políticamente realmente está muy mal que siga. Cada día que pasa afecta más el sistema político, el sistema democrático, incluso el sistema institucional. Entonces da un riesgo que hace ahí porque su presencia, en mi concepto, maximiza las posibilidades electorales de los partidos que son sus socios y sus aliados que la protegen y la cuidan, ¿no? Además de la imagen pésima que da a la opinión pública nacional e internacional, y sobre todo a los niños y jóvenes, ¿no? Que están viendo como una señora que es mentirosa, farsante, inmoral y más, sigue como si nada pasara, ¿no? Económicamente creo que su presencia también es negativa. El Perú tiene una especie de dinámica que es, entre comillas, natural, ¿no? De
crecimiento, tanto que no bajamos el 3%. Es cierto que nuestras ciencias sociales y políticas, entre otras, que la economía, la política y la sociedad están juntas, ¿no? Que los efectos políticos influyen de una u otra manera en la economía. En este caso, lo que está creciendo a 5%, por lo menos, si este gobierno fue un gobierno eficiente y transparente, que no lo es. Y socialmente, su presencia está agravando la situación integral de la gente menos favorecida o más desfavorecida. Crece la pobreza, crece el incendio, crece el hambre, crece la desocupación, crece la desigualdad. Son tres elementos, en síntesis, los he desarrollado, ¿verdad? Factores económicos, sociales y políticos, en un concepto validan, ¿no?, que la opinión se vaya. Hay opiniones, por supuesto, discrepantes en el partido, ¿no? Algunos candidatos presidenciales he escuchado que defienden su permanencia, dicen que es mejor que siga. Hay otros pocos, como yo, que dicen que no debe seguir. Por supuesto, es un tema muy discutible, debatible, no debe ser. Yo creo que eso nos convoca esta noche. Escuchar los puntos de vista de tres académicos, intelectuales, políticos, politólogos, docentes universitarios y expertos en el tema político gubernamental. Por eso, yo finalizo acá. Vamos a dejar el uso de la palabra a los expositores. En una primera ronda de 10 minutos cada uno. ¿Ok? Y luego pasamos a una segunda ronda de 5 minutos. Es para no cansarnos, ¿no? Para que sea más flexible y tolerante, ¿no? ¿Te parece? El orden hemos tomado acá una decisión compartida que sea por orden alfabético, ¿no? Entonces tenemos a Raúl Chadamé, primero, ¿no? Ángel Delgado, de segundo, y tercero, Tello María Pilar. ¿Les parece? Un aplauso, comencemos con Raúl Chadamé. Yo planteo la primera tesis. El debate es entre vacancia o elección. Ese es el debate. Vacancia o elección. No es vacancia o renuncia. Es lo mismo. Vacancia o elecciones. Y voy a plantear los hechos. Dina Boluarte salió elegida con 15% en la fórmula de Castillo, ¿no? Los electores radicales de esta izquierda. En la segunda vuelta ganó bajo el auspicio intelectual de los caviares y los denominados tontos útiles que hay en el Perú, ¿no? Ahí en la torre hablaba de los tontos útiles. Los tontos útiles hay un sector muy importante en el Perú. Y es una hechura de esta izquierda criolla decadente. Es la señora Boluarte. Tras el golpe de Estado, la pregunta es: ¿qué hubiera pasado si Dina Boluarte renunciaba? ¿Qué hubiera pasado si Dina Boluarte renunciaba? Simple, en análisis político. Ganaba Castillo 2. Ganaba Castillo 2, porque eran elecciones inmediatas, y el humor electoral radical de los populismos iba a ser que gane. Castillo 2. Entonces yo quiero dividir brevemente mi análisis en un análisis jurídico como abogado y un análisis político. El análisis jurídico es que la señora Dina Boluarte, comparto allí las opiniones de Víctor, es una gobernante mediocre bastante, y mediocre es la medianía, ¿no? Es una persona que está por abajo, esa medianía, ¿no? Y tiene problemas jurídicos como el tema del Rolex, el coche, el cofre, las cirugías, etcétera, etcétera. O sea, tiene un rosario. Víctor ha clasificado, tiene más de 20 causas, ¿no? O sea, tiene un sinnúmero de causas. Análisis jurídico. Se le quiere aplicar el artículo 113, inciso segundo de la Constitución, para pedirle la vacancia por incapacidad moral, por todos estos despropósitos. La vacancia es una figura impropia del sistema presidencial peruano. Las vacancias se usan en los sistemas parlamentarios, donde vacas al gobierno, no al presidente, vacas al gobierno, y rápidamente se sustituye ese gobierno por otro sin crear crisis. Pero para la existencia de este modelo se necesita un sistema de partidos fuerte,
5 o 7 partidos sólidos para que haga un recambio ordenado. No es nuestro caso, no es nuestro caso. Las últimas elecciones, 20 partidos, en las próximas 40 partidos. Y no son pues partidos propiamente, ¿no? Son lobbies de intereses personales, mercantiles. Entonces el sistema político, para aplicar este modelo, es un sistema frágil. El interior no es un sistema consistente de partidos políticos. Por eso, en los últimos 25 años, la primera vacancia es la de Fujimori. Y en el caso de Fujimori fue vacado con 37 votos. 37 votos. Era mayoría simple. Es tan rápido, expeditivo, 37 votos. De 130, una mayoría que hay en votaciones elementales para cualquier ley. Cuando vino Toledo, a Toledo lo perseguía la vacancia, ¿no? Y entonces, ¿qué cosas hacen los aliados de Toledo? Elevan la cifra y ponen una mayoría calificada, o mejor dicho, sobrecalificada, para evitar que Toledo sea vacado. Movida política, no es movida jurídica, ¿no? O sea, los caviares han inventado esas movidas para luego justificarse políticamente. Es una movida, no es que la Constitución, la legalidad, no, señor, es político y por eso eleva. Cuando viene la crisis, se va a aplicar la vacancia, a PPK lo va a perseguir la vacancia, 19 congresistas lo persigue la vacancia y tiene que renunciar. Pero ahí vemos pues cómo la vacancia se usa políticamente, no se usa jurídicamente. No hay un estatuto para establecer la viabilidad del sistema de gobierno, sino simplemente políticamente. Y se va a aplicar con éxito la vacancia a Vizcarra y a Castillo. Se le va a aplicar ese artículo, con éxito. Y entonces, ¿qué se dice el día de hoy? Oye, la Boluarte ha hecho peores cosas que Vizcarra, por lo tanto apliquémosle la vacancia. Un momentito. Yo contrapongo como abogado el siguiente argumento. Ya estamos en un proceso electoral. A veces nos olvidamos de eso. Estamos ya ante un proceso electoral cuyo cometido debe cumplirse en 12 meses. ¿Por qué 12 meses? Para generar la voluntad cívica de los electores y no abrumarlos con un proceso electoral que, al que perjudicaría sería a los electores y en segundo lugar a los partidos. El más perjudicado en un adelanto de elecciones es el Partido Aprista. El más perjudicado es el Partido Aprista, porque de acá a 90 días no va a tener ni candidato. Entonces, plantear lo jurídico sin analizar lo político, pero con otro. Y ahí paso a mi análisis político. Con eso voy a concluir. Mi análisis político es que debemos jugar a que en abril sean las elecciones, políticamente. Porque precipitar las elecciones, o sea, si renuncia o vacamos a Dina Boluarte mañana, las elecciones son en octubre. Y en octubre sale elegido Castillo 3. Castillo 3. No sale pues Lindo, no sale Víctor López García, sale Castillo 3. Entonces, para eso estamos usando el orden jurídico. No. Acá hay que hacer un análisis político frío y serio. Necesitamos, voy a escribir un artículo que voy a titular La Kereski peruana. Dina Boluarte es la Kereski peruana. ¿Sabes por qué? Porque en Rusia ocurrió exactamente lo mismo. Kerensky tenía elecciones en 6 meses. Los bolcheviques sabían que iban a perder. Hicieron un golpe de Estado. Ahora se llama vacancia, golpe de Estado. Y se hicieron del poder. Y ellos administraron las elecciones. Y cuando fueron a las elecciones, perdieron. Perdieron las elecciones. ¿Y qué hicieron? Encarcelaron a los ganadores, ¿no? Porque tenían el poder. Entonces, Dina Boluarte, sin tener conciencia, ha cumplido un papel políticamente meritorio. Y Sandoya, creo que se llama en español, ¿no? Ha señalado de que, ¿cuál es el mérito de Boluarte? No haber renunciado. Ese es su mérito, no haber renunciado, porque si renuncia, hoy día estaría no gobernado por Castillo 12, no haber renunciado. Y en segundo lugar, haber resistido
el golpe callejero por el cual va a ser juzgada, ¿no? Porque las muertes fueron muertes provocadas, no es que Boluarte se puso a disparar, no, fueron muertes provocadas políticamente para tumbarse la transición, porque lo que estamos viviendo es una transición, ¿no? Políticamente es una transición, con todas las características y defectos que esta tiene. Por eso yo creo que no es un problema jurídico, sino es un problema político, ¿no? Yo soy abogado, pero no es un problema jurídico. Los caviares hemos dicho eso, que es un problema jurídico, ¿no? Es un problema político, y políticamente tenemos que exigir que las elecciones se cumplan en abril. ¿Para qué? Para que los partidos políticos históricos puedan fortalecerse, puedan llegar a abrir de manera sólida y sean alternativa del gobierno. De lo contrario, irresponsablemente, podemos terminar haciéndole el favor a los leninistas que quieren, pues, un nuevo gobernante en 90 días. Por eso yo me quedo en el análisis político. Gracias. Gracias. Ahora escuchemos a nuestro amigo. ¿Acá? Sí, por favor. Delgado. Bueno, en primer lugar, agradeciendo la invitación, la gentileza de todos ustedes, me siento muy honrado de compartir algunas ideas con todos ustedes presentes acá. Un tema complicado, pero yo quisiera primero hacer algún tipo de confesión de parte, ¿no? Yo he sido opositor, ustedes lo conocen perfectamente, claro, opositor al régimen de Castillo con Boluarte, ¿no? Hicimos lo posible para tumbarlo, arrinconarlo, porque consideramos que era un peligro para la democracia peruana, y en esa tarea juntamos esfuerzos con todos los demócratas de todos los pelajes, de todos los tipos, de todos los colores y temperaturas. Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, cuando cayó Castillo, nosotros éramos partidarios de que debía asumir el gobierno del señor Boluarte, porque era lo que decía la Carta Constitucional, era el manual, y en ese momento no había condiciones de ni hacer un tipo de elecciones ni nada, o sea, no había que romper el orden constitucional, porque además eso legitimaba a la democracia peruana, porque ponía en evidencia el golpismo de Castillo y la voluntad de mantenerse en los predios de la democracia por las fuerzas patrióticas, por las fuerzas republicanas y democráticas, ¿no? Sobre todo cuando la campaña de Castillo dice que el Congreso le ha dado un golpe. Eso no se lo cree nadie, y más allá de la boca para afuera, estoy seguro que ni siquiera él y los que dicen cosas parecidas lo sostienen. Es insostenible. Él y el golpe de Estado lo leyó y punto. Ni siquiera le dio tiempo al Congreso de vacarlo, que hubiera podido ser, digamos, más, hubiera tenido más elementos de juicio para su tesis. Entonces, a la señora Boluarte le correspondía asumir el poder, punto. Pero yo sí consideré, como otros, y ahí sí nos diferenciamos de un grupo ahí se rompió o hubo diferencias en el campo democrático, de que la señora Boluarte tenía que ser un régimen de transición de no más de un año, preparar las condiciones para las elecciones y llevarse a cabo estas en el mes de abril del año 2023, ¿no? Yo creo eso. Y a diferencia del juicio que hace aquí Raúl, yo creo que el grado de desprestigio del castillismo, de Perú Libre, no solamente el pésimo gobierno, incluso en términos de la propia izquierda, que la propia izquierda reconoce el fracaso de Castillo, su incapacidad, su inoperancia y su manifiesta vocación para la corrupción, iba a impedir que se generara un Castillo II. Era imposible que se generara un Castillo II si las elecciones se hubieran hecho al año de haber asumido Boluarte el poder ante la caída de Castillo. Es un punto de vista que difícil, es una opinión que no la podemos corroborar
porque eso no ha sucedido. Yo creo eso, Raúl piensa que no, pero lo dejamos ahí. Pero yo sí creo que con el desprestigio que tenía, ¿no?, era imposible. Además, acuérdense ustedes que el país estaba dividido 50 por 50%, y Castillo, en sus últimos meses de gobierno, casi 2 años, ya está con una popularidad de menos de 10%, 8%. Acuérdense ustedes que estaba en caída. Entonces, no había posibilidad que de ese menjunje fracasado, incluso en su propio tema, que ni siquiera pudo plantear, como lo hizo Chávez o Morales, la Asamblea Constitucional. O sea, fracasó en todo y se dedicó a la piratería y a la corrupción a todo nivel. Entonces, eso es lo que pasó. Más bien, nosotros conseguimos eso, pero eso se bloqueó. Se bloqueó en una alianza espuria de parte de los sectores democráticos en el Congreso con la propia Boluarte. Y entonces, a pesar de haber aprobado una fecha para hacer las elecciones que debieron llevarse a cabo en 2023, se pusieron maximalistas. Me acuerdo a los representantes, sobre todo de Fuerza Popular, Nano Guerra, decir que eso era mucho y que había que hacer las elecciones en julio del año 22, ¿no? Había que hacer las elecciones en octubre. Ya estábamos hablando de meses, pero el truco era llevar a una votación que reconsiderara la decisión ya adoptada, porque vean ustedes, el 7 cae Castillo, ¿correcto? El 7 cae Castillo, el 20 aproximadamente se aprueba por una mayoría de más de 105 votos adelantar las elecciones y recortar los mandatos. Pero como ustedes saben que es una reforma constitucional, tenía que producirse una segunda vuelta. Si se convocaba en el mes de enero, como estaba pensado, eso se ratificaba y se seguía trabajando en ese sentido. Pero se empezó a dar largas, ¿no? Se empezó a pensar por qué mejor nos quedamos, y al final la forma de quedarse fue una complicidad entre la derecha y la izquierda. La izquierda decía que está bien, que es mucho tiempo, el otro decía, sí, queremos elecciones, pero con asamblea constituyente. Entonces, jamás se iba a poner de acuerdo en adelantar las elecciones, porque tampoco se iba a tratar que hubiera un referéndum simultáneo para una asamblea constituyente. O sea, una fórmula armada, ex profeso, para patear el proceso y quedarse. Nosotros decimos que eso era peligroso, y era peligroso para las fuerzas democráticas y republicanas, porque íbamos a tener que sostener un gobierno débil, un gobierno sin legitimidad, un gobierno incapaz. La diferencia entre Castillo y la señora Boluarte fundamentalmente es haber abandonado las banderas de la Asamblea Constituyente y el cambio constitucional, pero en lo que se refiere a incapacidad, por ahí están, y en lo que se refiere a corrupción, por ahí están también. Ahí hay elementos de continuidad más que de ruptura. Entonces, yo creo que esa oportunidad pasó, lamentablemente, y dijimos además, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho también, que cargar el peso de la señora Boluarte iba a debilitar a las fuerzas democráticas, que en ese momento perdimos la capacidad de ser fuerzas de impugnación y plantear algo nuevo. Apostar por Boluarte, sostenerla a pesar de todos sus errores, y no asumir en todo caso la tarea, pues, de cogobernar con ella. Pues, ya, si no puede, me meto a gobernar, porque todos los partidos son escrupulosos, lo hacen soterradamente y directamente, hacía que todos los errores inmensos de la señora Boluarte los terminara pagando lo que dice la gente, las fuerzas cómplices, especialmente Alianza para el Progreso, el fujimorismo y Podemos, ¿no? Entonces, hay, para la mayoría del país se ha instalado la idea que el gobierno de la señora Boluarte es una complicidad con el Parlamento Nacional a través de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Un poco Podemos. Esa es la verdad de las cosas. Y yo creo que eso además no va a faltar factura, porque a la hora del debate y ante el pueblo, nosotros defendiendo a Boluarte contra Castillo se engrandece, y vamos a tener que explicar, sí, como luchamos por la gobernabilidad, nos sacrificamos y apostamos por una Boluarte que, como ustedes lo han dicho, es un absoluto desastre. Eso en cuanto a mi concepción personal. Ahora quiero entrar rápidamente al debate y decir lo siguiente. La pregunta que ha planteado Víctor
no se resuelve, a mi juicio, en los términos de se queda o se va, sino se tiene que resolverse en espacios, en ambientes. Entonces yo planteo dos ambientes para discutir la misma pregunta: el ambiente del deber ser y el ambiente del ser y el ambiente del ser posible. Del punto de vista del deber ser, la señora Boluarte ha cumplido escrupulosamente todos los requisitos para ser expulsada y mandada al basurero de la historia. O sea, no tengo ninguna duda al respecto. ¿Ya? ¿Correcto? Pero eso es una convicción moral. Y por supuesto, los que se mueven en el mundo moral y cumplen su objetivo tienen la enorme satisfacción de ser consecuentes. Claro. Max Weber, ¿no?, habla de la ética de la convicción. O sea, aquel que dice ninguna alianza con la derecha o con la izquierda, ninguna alianza en política, yo soy puro, tiene el orgullo y morirá con la satisfacción de haber morido puro y virgen, pero no hará jamás política. Entonces, a los moralistas les dejo la descalificación de la señora Boluarte, y yo me subo a ella. Si me quiero juzgar a Boluarte del punto de vista moral, que se vaya al tacho sin ninguna duda. Pero como estamos, creo, en un ambiente político, un partido político todavía, ¿correcto o no? Entonces no tenemos que pensar políticamente, y no en el deber ser, sino en el ser posible. Y ahí entonces sí coincido con las cosas que dice Raúl. ¿Qué ganamos a estas alturas votando a la Boluarte? Que es un muerto que camina, un espectro, un fantasma, incapaz al máximo. ¿Qué cosa conseguimos nosotros, por ejemplo, provocando su caída? ¿A quién vamos a elegir? ¿Hay alguien en el Parlamento mejor que nos garantice que con ellos vamos a superar la inseguridad ciudadana, se va a relanzar la economía, la salud y la educación va a mejorar en este corto plazo, sobre todo cuando ya estamos en un año electoral? Y si queremos cambiar el país de verdad, hay que prepararse para la campaña y el resultado electoral, que eso pueda efectivamente cambiar las cosas, eligiendo nuevas personas para el Parlamento y para el gobierno. Y un ejemplo más para terminar, que creo que esa es la campana de simplemente abuso de la confianza. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. A ver, un objetivo, y más porque si se cae y se va a producir un caos, no por gusto los caviares y las izquierdas están comprometidos en la calle, no por gusto, o sea, no hay que mirarlos por abajo, al contrario, yo los miro con mucho cuidado, porque muchas veces son más inteligentes que nosotros y están varios pasos adelante de las llamadas derechas. Esa es la verdad. Entonces, cuando yo veo lo que ellos están planteando, yo me pongo al otro lado por cuidado, por precaución, y me pregunto por qué. En el caos, evidentemente, ellos tendrían mejores posibilidades para hacerlo. Pero un caso concreto, por ejemplo, hay una resolución por la cual se repone a la señora Benavides y la posibilidad de erradicar uno de los pilares del poder caviar en este país, el Ministerio Público. Ese Ministerio Público que ha matado a Alan García, señores, ¿o no? Bueno, hay posibilidad de hacerlo. Y para hacerlo, nosotros necesitamos el concurso del Poder Ejecutivo y del gobierno de Boluarte, porque Boluarte también se siente afectada por la señora Espinosa y la banda de los caviares que están en el Ministerio Público. ¿No creen ustedes que para liquidar el poder caviar en el Ministerio Público bien vale una alianza con la señora Boluarte, poniéndose todos las tapas en la oreja, en la boca? Por supuesto que sí, porque eso es hacer política. Entonces, si el objetivo mío es erradicar al caviaraje, bien vale mantener unos meses más a la señora Boluarte. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Un aplauso para la... Muy bien, interesante, ¿no? Tremendos expositores. Ahora una tremenda expositora. Voy a emplearte, por favor, usa la palabra. Bravo. Buenas noches, mil gracias por la invitación. Estamos ante un tema que motiva muchas opiniones, muchas divergencias, muchas posibilidades y que a todos nos preocupa. Quisiéramos poder tener la libertad de decidir sobre
el retiro de la señora Boluarte, pero no la tenemos. No la tenemos porque hemos entrado en una maraña que comenzó con el golpe de Castillo y siguió con el procesamiento de la flagrancia del golpe de Castillo y con la búsqueda rápida de un reemplazo. No le doy ningún mérito a la señora Boluarte de que renunciara o no renunciara, porque ella en ningún momento dijo que iba a renunciar o que quería renunciar. Ella quería ser la sucesora de Castillo y lo logró. Y en ese objetivo estaba con los congresistas que no querían perder 3 años que le quedaban de gobierno. Estaban protegiendo su escaño. Y nadie podrá negar que contra todo lo que se dijo y lo que no se dijo, lo único válido que podemos ver y que marca la ruta del gobierno que tenemos o del desgobierno que tenemos es ese pacto de supervivencia que hubo entre el Congreso para poner a la señora Boluarte, que estaba siendo investigada en ese momento y que la liberaron de todas las investigaciones para que ella pudiera irse a Palacio de Gobierno, porque la alternativa posible, ¿cuál era? Que fuera el presidente del Congreso para convocar a elecciones generales, lo cual los mandaba también a los congresistas a su casa. Por lo tanto, no lo quisieron, hicieron un pacto de supervivencia que a la larga se reveló también de complicidad y de impunidad. Ese fue el nacimiento de este desgobierno que tenemos con la señora Boluarte. Y este desgobierno, lamentablemente, ha originado una crisis de representación que todos la sentimos, porque no le damos legitimidad ni al Ejecutivo, representado en la señora Boluarte y en su gabinete de ineptos, y tampoco le damos legitimidad al Congreso. O sea, que estamos ante 2 poderes que la ciudadanía rechaza, uno más que el otro, a la señora Boluarte más que al Parlamento, pero también lo rechaza porque hay que ver la popularidad que tiene. Y lo que vemos es un gobierno o desgobierno por interpósita persona, porque al final los que han blindado a la señora Boluarte están gobernando en la mentira. Como bien lo dijo Ángel Delgado, ¿quiénes gobiernan? El fujimorismo, el acuñismo y Podemos. ¿Quiénes lo eligieron a él? ¿Quiénes los eligieron a ellos para ser el Ejecutivo? Y lo son porque han hecho una división del trabajo muy apropiada para que ellos gobiernen y la señora se coma todos los sinsabores, todos los absurdos, todos los ridículos y todo el cinismo institucional que se ha instalado en el Perú. Como bien lo decía Víctor López, toleramos todo. ¿Por qué? Por la estabilidad, por la gobernabilidad, mientras que el pueblo y la ciudadanía están viendo otra realidad. Lamentablemente tenemos una disociación entre el enfoque político y jurídico y el enfoque de supervivencia de todos los días de los ciudadanos que se ríen de los sinsabores y los problemas y de la imagen de esta señora que pretende que con 10 soles se come y hasta con postrecito, como una verdadera injuria a la gente que están luchando por conseguir el dinero para alimentar a sus familias. O sea, esta señora no tiene ni siquiera el tino de coincidir con la gente que la ha elegido, porque ella ha sido elegido por el pueblo en una posición de izquierda. ¿Y dónde está ahora? En connivencia con la derecha. Y este
problema, lamentablemente, no es ni de derecha ni de izquierda, y tampoco la veo como la vacancia o la no vacancia. No es eso lo importante. Lo importante es si queremos preservar la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país, y si queremos poner algo de ética en este gobierno que ha formalizado el desgobierno, la mediocridad, la complicidad, el cinismo institucional, y que se lleva también con la impunidad. Eso es lo que está viendo la gente. Y hay un elemento lamentable que no se le está dando en esta mesa la dimensión que tiene, que es la criminalidad organizada que actúa con paralelismo estatal, porque no es una criminalidad solo del país, es una criminalidad internacional que ya está dejando los efectos en campañas electorales como la de México y la de Ecuador. Y ahora viene la nuestra, que se va a desarrollar en un clima de dominación territorial de bandas organizadas, en las que el Estado no da una respuesta adecuada. ¿Quién puede decir que la señora Boluarte lidera la lucha contra la criminalidad? ¿Quién puede decir que hay una estrategia que puede haber ido el señor Adriancén al Parlamento a decir que es una estrategia exitosa, que puede haber dicho también Arana, que tiene todos los elementos para luchar contra esa criminalidad? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Cuáles son los resultados de esas supuestas estrategias? ¿Dónde está el éxito que ellos pregonan, por Dios? Viven en una burbuja, lamentablemente viven en una burbuja en donde el pueblo dice: estos señores no viven en el Perú. Y los políticos, al apostar solo al tema electoral, también están encerrados en una burbuja, porque no se dimensiona el peligro y la amenaza que significa una criminalidad que ya está tomando zonas fronterizas para poder tener la libertad de hacer todos los manejos en contrabando de armas, de drogas, de personas, el sicariato, el secuestro, que ya está entrando en las instituciones estatales como la policía, que ya está intimidando grandes sectores comerciales e industriales como el Emporio de Gamarra, que ya está dominando territorios como La Libertad, Puno, Tumbes, Trujillo, Lima, el Brain. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado y dónde están los políticos para hacer frente a eso, cuando solamente estamos mirando una campaña electoral que nos va a traer una serie de sinsabores, porque hay un descontrol del Estado? Entonces yo digo, sí, por supuesto, discutamos la vacancia, si es posible, pero no se trata solo de un acto jurídico o un acto político. Hay un rechazo abierto a la continuidad de esta señora y a la continuidad de los políticos que la mantienen, porque la historia no solamente va a enjuiciar a quienes están haciendo el pacto de continuidad, sino a quienes toleran ese vejamen cotidiano que ya está haciendo explosión entre las mismas autoridades. Lo que decía Ángel, ese desacato de la fiscal que está en funciones a una resolución de una institución constitucional competente para haber dejado sin efecto la destitución de Patricia Benavides. La señora se monta un espectáculo denigrante para una institución que es la encargada de investigar y es parte de la impartición de justicia. ¿Hacia dónde estamos viendo? Es que ese tipo de cosas no lo estamos
mirando, no queremos que se detenga. Ya no es el tema de la vacancia o la no vacancia. Como digo, ya se plantea como un tema social, como un tema de atención a lo que la gente está diciendo. Las encuestas no son por gusto. Y esta señora no mantiene su 0% por gusto durante 2 años. Es un rechazo total. Mientras la criminalidad avanza, como digo bien, con afanes de dominación territorial y de libertad para hacer lo que quieren. Han hecho del negocio del miedo, que es la extorsión, algo tan rentable que a la vez que erosiona la economía de la gente que trabaja, erosiona la política, erosiona los principios de la convivencia. Entonces estamos ante un problema mucho más grave que la vacancia, y lo quiero plantear en términos de cuánto nos cuesta la continuidad de la señora Boluarte durante 14 meses, en términos de muertos y en términos de erosión institucional, porque tenemos trabajadores dentro del Estado que se están acostumbrando a esta impunidad, a esta complejidad, a mirar solo una parte del problema y no del otro, y a tener 2 poderes del Estado que solo miran su interés y no se preocupan de la gente. Si ustedes tuvieran que hacer un trabajo de campo entre los jóvenes universitarios, entre el pueblo, habría un desprecio por lo que es la democracia, porque lo que nos está trayendo es irresponsabilidad e impunidad. Y ese es el verdadero peligro. La continuidad de la señora Boluarte es mucho más cara que un gobierno de transición. Y yo me permito discrepar con el doctor Charamé. No estamos viviendo una transición, estamos viviendo la normalización del desgobierno, la normalización de la ineficiencia, de la falta de respuesta estatal en los lugares en donde la gente más teme a esta enorme criminalidad de origen transnacional. Y está sucediendo en las fronteras. En las fronteras ya está ingresando la criminalidad organizada de Colombia y de Brasil. ¿Por qué? Porque ven en el Perú un estado debilitado, un estado frágil, un estado que no da respuestas. Ese es el precio de la continuidad. Si tenemos 6 muertos diarios, que según los expertos son cifras maquilladas, y no llegamos todavía a los 20 muertos diarios que por secuestro y sicariato tiene Ecuador, ¿cuánto nos va a costar un promedio que pongamos son 10 muertos diarios durante 14 meses de ineficiencia e impunidad? Porque ¿quién, solamente un loco, cree que dados los mismos factores van a conseguirse resultados distintos? Cuando el doctor Arana, que es un querido amigo mío, va y pide la investidura de su gabinete, que es el mismo gabinete que el Congreso quiso tirarse abajo con Aldercel, ¿por qué es que podemos creer que con este gabinete vamos a tener resultados diferentes? ¿Y por qué les podemos confiar 14 meses más de nuestra vida? Una amiga nuestra, compañera del partido, que es dirigente de Gamarra, le respondió a mi esposo cuando le preguntó: ¿vas a postular? No voy a postular porque tengo 2 prioridades. La primera, defender mi vida. La segunda, defender mi empresa. Así está el primer emporio industrial y comercial de Gamarra, sitiado por la criminalidad, con extorsionadores, que por cada empresario hay 3 extorsionadores y tienen que pagarle al primero, al segundo y al tercero. Y cuando conversamos con un alto directivo del Ministerio del Interior para ver qué podía hacer para ayudar
a que Gamarra no se asfixie con esta ola de sicariato y de extorsión? ¿Qué nos dijo? Bueno, yo aconsejaría un organismo de autodefensa. ¿Quién va a hacer autodefensa para ponerse al tiro al blanco del sicariato? Me dijo, pero si la autodefensa nos sirvió con el tema de enfrentar a Sendero. Sí, pero allí había un correlato estatal, aquí no lo hay. Aquí la gente está indefensa. Y cuando el Ministerio del Interior dice, bueno, defiéndanse ustedes solos, ¿a dónde nos está mandando? ¿A una guerra interna? ¿Por qué es que no vemos que esta falta de respuesta estatal vinculada a un Congreso que está en complicidad con el Ejecutivo no nos sirve como Estado? Ese es el problema de la continuidad. Y quiero dejar para la siguiente ronda la posibilidad de la participación militar, porque el hecho de que la criminalidad esté pasando a controles territoriales ya convierte el problema en un problema de seguridad y defensa nacional. Gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Una primera ronda bastante interesante, ¿no? Muy valiosa, los argumentos de uno lado, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a la segunda ronda de 5 minutos por expositor, ¿verdad? Y ya al final, si lo considera pertinente, hacemos una participación de una pregunta de 1 minuto por 3 de 2, por ejemplo. Bueno, ¿okay? Muy bien. Continuamos con nuestro querido amigo Raúl Chanabeorbe. Bien, yo comparto el repudio a Boluarte, ¿no? Es emocional, es callejero, es generalizado. Pero ese repudio no me puede llevar a no analizar cuáles serían las consecuencias de las elecciones. Lo que estamos discutiendo es si las elecciones son en 3 meses o son en abril. Esa es la discusión final. Y creo que hay que evaluar esta última encuesta de Ipsos, que señala que el 57% de los electores estarían dispuestos a votar contra la política, ¿no? Ese fue el preludio de la construcción de lo que yo llamo el castillismo. Cuando yo hablo del castillismo no me estoy refiriendo pues al castillo solamente, me estoy refiriendo a todo lo que representa el antivoto, a todo lo que representa el voto punitivo. O sea, Castillo se construyó en 5 semanas. En 5 semanas se construyó Castillo. No es que Castillo era un ideólogo, representó un movimiento, no. Era el voto de castigo, el voto punitivo. Y entonces, yo lo que considero es que esa construcción es mucho más fácil que una construcción racional desde la política, ¿no? Por eso, creo que el problema no es del antivoto, sino el problema es de los que tienen ideas republicanas sobre la construcción del gobierno, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar un sistema electoral absolutamente adverso? 40 listas que no van a llegar a alianzas. Y entonces lo que va a ocurrir si en las elecciones del 2021 lo máximo que se obtuvo fue 15% de votos, la primera minoría, entonces ahora con 40 listas estaremos pues disminuyendo a 12%, 10%. Eso hace ingobernable un país. No estoy hablando de acá las elecciones de 90 días y las responsabilidades penales, morales que tiene el Boluarte. El debate moral, el debate valorativo que tenemos sobre las personas. Estoy hablando de la política. ¿Cuál es la consecuencia de que votemos en 3 meses o que votemos en abril? Creo yo que hay que pensar políticamente cómo construimos una alternativa republicana que piense en este nuevo modelo de Senado. ¿Cómo hacemos para llegar y constituir una mayoría en el Senado, que va a ser la Cámara Política, que nos permita dar gobernanza, reformar el sistema electoral y hacer las reformas que el país merece? De lo contrario, estaremos pues
hablando aquí a 3 meses, como Antauro II, como Pedro Pérez, que no tiene que es promovido por los mineros ilegales, nos puede construir una candidatura simplemente con un discurso contra toda la política, toda la clase política. Yo creo que simplemente estamos dilatando una crisis que deberíamos, creo que hay una oportunidad en este proceso electoral para darle resolución política a la crisis. Eso no depende de los electores, depende de las fuerzas políticas, ¿no? Que más allá de la Boluarte se planteen pues un programa. Lo que se habla es, quien habla de seguridad es el programa. ¿Qué cosa es el tema de la seguridad? Es el programa. ¿Quién encarga ese programa? Nadie, porque están pues en peleas tribales sin ningún sentido de cara a la opinión pública. La política es el tema del programa. ¿Quién puede encarnar el programa republicano en esta etapa? Y ese es el problema. Por eso nos fijamos en la Boluarte. Es incapaz, es inepta, es inmoral. Claro, pues, porque no estamos viendo que nosotros no tenemos ninguna alternativa personalizada para decir, este está encarnando la negación de ese nefasto régimen de la Boluarte. Doctor Delgado, por favor. Sí, concreto. Mire, en realidad, yo insisto que como estamos en un foro político, nuestros análisis tienen que trascender el diagnóstico. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por María Pilar acerca del grado de criminalidad, cómo esto se ha enhebrado como la sociedad en su conjunto, y suscribo plenamente ese diagnóstico del peligro que va a significar para el Perú en los próximos años, y por cierto también para las elecciones. Pero el problema está, y también es verdad que eso se va a perpetuar en la medida que siga la señora Boluarte, tampoco por duda alguna. Eso es verdad. Sin embargo, me pregunto si apostamos y entramos al campo, salimos del deber ser y pasamos al ser posible, entramos a la política y la pregunta es ¿quién? ¿No? Porque somos actores políticos que queremos no solamente describir, sino transformar la realidad. Y ante el quién entonces habría que ver los únicos que pueden ser presidentes de la República, si seguimos el parámetro constitucional, serían los congresistas. Aquel que sea elegido el mes de julio como presidente, probablemente. Entonces, ahí, si ustedes consideran alguna persona que pueda superar ese enquistamiento de la criminalidad en lo criminal, como ha descrito dramáticamente María Pilar, yo me apunto. Yo el primero para la vacancia de Boluarte. Pero usted me tiene que garantizar quién es el nombre, quién es la persona que me garantiza. ¿Por qué? Porque, aunque parezca mentira, en política a veces los resultados, el remedio resulta peor que la enfermedad, ¿o no? Es verdad. Y la historia está llena de eso. A veces se pasa de Kerensky, se pasó al bolchevismo y fue fatal. Mucho cuidado con eso. Entonces, hay que ver, pues, si hay alguien que pueda tomar esa posibilidad, adelante. Yo soy una persona que creía de que la señora Boluarte no debía gobernar, mejor dicho, mantenerse en el poder más de un año. Y eso fracasó, lamentablemente, nos quedamos aislados. Pero también considero que ahora, cuando ya faltan pocos meses, ya están convocadas las elecciones, me tienen que demostrar qué cosa es lo que cambiaría radicalmente a favor de la fuerza, y no trabajar pues para el. Yo no voy a trabajar para los caviares, no voy a tumbarme a Boluarte para que el caviaraje nuevamente vuelva aquí y los gordites sigan manejando este país. En absoluto, para nada. Hay que estar prevenidos para eso. Entonces, yo señalo de que en la vida política de este país, la ética de la convicción, de aquella que nos da una satisfacción porque una actúa siempre en lo correcto, en política seria, ante lo que Weber llamaba la ética de la responsabilidad, ¿no? Que justamente es tomar decisiones pensando en las consecuencias. Y el ejemplo típico que sacado de Kant de Weber es el siguiente: mentir es malo, sí, entonces uno siempre dice la verdad, pero ¿qué pasaría si mañana viene una banda terrorista y pide por alguno de nosotros? Pregunta, ¿está el señor?
Entonces, un ético de convicción dice sí, yo no puedo mentir, pero la responsabilidad nos lleva a decir no, no está. Esa es la diferencia. Y la política nos obliga pues a bajar del pedestal de la ética pura, a meternos en la suciedad a veces de la vida cotidiana y tomar decisiones. Y ustedes, compañeros, con ellos han tenido ejemplos magníficos de eso, con Ramiro Crialé, y en fin, pues una trayectoria brillante donde han hecho real política por el bien del país, a pesar de que los radicales, los de la Puente y compañía, criticaron a la Torre y se lanzaron a la lucha armada pensando de que eso era mejor como solución al país y le abrieron el campo al terrorismo en el Perú. ¿Se dan cuenta? Entonces yo apuesto por la política. Y si aquí alguien viene y me demuestra que hay una mejor solución a mantener a este esperpento que se llama Boluarte, yo me apunto, digo, sin ninguna duda, ¿sí? Pero no voy a estar de acuerdo, no me voy a prestar, ¿no?, a hacerle el juego al enemigo y cambiar a Boluarte por un caviar o por algo peor. ¿De acuerdo? Y creo que eso debemos tener muy presentes. Qué asusto. Muchas gracias, Rob. Aunque te digamos, un aplauso para que por favor. Y ahora demos la palabra nuevamente a la doctora María Eugenia Pérez. Bueno, habría mucho que decir sobre esta situación y sobre la posibilidad de la vacancia o la no vacancia. En nuestro país tenemos esa posibilidad, tenemos la posibilidad de la declaración de la permanente incapacidad moral, en la cual ya ha incurrido esta señora hace tiempo, no solamente por sus mentiras, sino por su cinismo. En Estados Unidos, régimen presidencial por excelencia, existe la vacancia con el nombre del impeachment. Y ese impeachment significa impedimento moral para continuar. Esa es la traducción que le podemos dar. Acá hay más de un impedimento moral y está repartido entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero la vacancia significaría un escenario que impediría lo que dice el doctor Chanamé, de que el antisistema prospere, porque es con la señora Boluarte, con la continuidad de sus desaciertos y de su desgobierno, que el antisistema está prosperando. Es una opinión. Lo que se está revelando en este foro es primero que tenemos una ausencia de liderazgo, porque es cierto que necesitaríamos verificar en una persona la capacidad de representar ese deseo y esa esperanza que no tenemos todavía. Entonces allí la pelota va a los partidos políticos, porque solo de los partidos políticos pueden salir candidatos a presidentes, algo que es una barbaridad, porque los partidos políticos solo tienen 2 millones de adherentes y sin embargo 20 y tantos más millones quedan sin relación con los partidos. Pero pongamos esa responsabilidad en los partidos políticos, la búsqueda de un líder, pero también la búsqueda de poder trabajar en el presente y en el futuro, de no sacrificar el presente para las futuras elecciones, que también están amenazadas, y porque si no vemos desde ahora esa amenaza, estamos condenando a la violencia esas elecciones. Y por último, deberíamos estar trabajando los civiles en una hipótesis que podría ser inevitable si es que la criminalidad avanza como ha hecho en otros países de América Latina. En el cercano Ecuador, el problema de la criminalidad ya ha sido configurado como un conflicto armado interno, o en palabras más entendibles, como una guerra no convencional, en la que las Fuerzas Armadas tienen una misión más allá de la de prestar vigilancia y apoyar a la policía.
Y si en algún momento las Fuerzas Armadas tienen que intervenir, tienen que hacerlo con supervisión civil. Los partidos ya deberían estar ventilando y discutiendo esa posibilidad de una estrategia contra el crimen que comience por la inteligencia financiera y judicial, por la profesionalización y la depuración de entidades como la policía, la fiscalía, que lamentablemente forman parte del problema. ¿Por qué los partidos no se plantean esa problemática que está urgente, grave y que la sienten más los ciudadanos que los líderes políticos? Estamos frente a una fragmentación tremenda, como bien dice el doctor Charamé, pero en mi visión muy particular seguramente, yo creo que los 50 partidos van a llegar a la dinámica de una maratón, en que salen todos y al final quedan 4 o 5, que serán los partidos más conscientes, más responsables, con mejores candidatos los que llegarán. Mientras tanto vamos a tener 40 partidos que se van a distribuir el 10% con 0.5, 0.3, 0.8. Las alianzas más bien son perjudiciales para estos partidos pequeños porque les levantan la valla, que solos no la van a alcanzar y en alianza menos todavía. Entonces hay una serie de problemas que los partidos políticos, como el APRA, ya tendrían que estar enfrentando con responsabilidad. Y no solo el tema de seleccionar los mejores candidatos, porque un congreso como el que tenemos, de ignorantes y mediocres, solamente podrá ser superado si los grandes partidos asumen con responsabilidad la selección de los candidatos. Pero en este mare magnum electoral vamos a tener candidatos de la minería ilegal, candidatos del narcotráfico, candidatos de la criminalidad, porque esta, como todas, son elecciones en que el dinero manda. Y ahora el dinero está muy distribuido entre gente indeseable que no quisiéramos que llegara al poder, pero puede llegar. Eso es el punto final. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Pilar. ¿Qué le parece una pregunta solamente acá? 3 minutos. Muy bien. Entonces haremos la participación de los que quisieran preguntar o agregar algo. Ya, por 1 minuto solamente. Bien, embajador Otero. Algo rápido. El tema permanencia o vacancia de Dina Boluarte. Por las exposiciones creo que hay un empate. Y yo, como aprista, lógicamente me inclino por la posición muy clara expresada por Víctor López y el marco teórico y la posición que se deduce de la doctora Tello. Yo creo que como partido político, como apristas, debemos siempre mantener un factor que quizás no se le está dando la debida importancia y quizás hasta se le quiere aminorar, que es la moral. Por eso es que nosotros en el partido estamos opuestas a que continúa una inmoral en el gobierno. Tenemos el ejemplo ahí de 10 líderes del partido, a ellos intachables, no se les puede cuestionar nunca que han vencido a sus principios políticos o teóricos del partido por cualquier preventa, han mantenido la moral. Eso es lo que tenemos nosotros. Lo que falta ahora casualmente es la moral. Por eso es que tenemos robasueldos, violadores en el Congreso, tenemos una presidenta que engaña con los Rolex, que miente sobre las cirugías, en fin, porque los valores morales están caídos y ya no gobiernan los políticos con moral, ahora están gobernando los políticos inmorales. De tal manera que yo me alineo y espero que mi partido siga en esa senda de mantener la moral y la limpieza y hacer política limpia. Gracias, embajador. Segunda pregunta. Compañero. Buenas noches. Saludándolos y felicitándolos por su brillante exposición. Yo quisiera que me absuelva
en qué parte de la írrita Constitución del 93 indica que ante una vacancia se tendría que convocar a elecciones generales presidenciales y congresales. Yo entiendo que solamente es presidencial. Entonces, está garantizado de que en abril del 26 tendría que hacer las elecciones. La otra es, ¿por qué no vacancia? Ahí la Torre dijo en su última entrevista que le dio a Alfredo Barrenechea en aquella oportunidad que el problema grave del Perú era la educación. Incluso señaló la educación política. Y justo este hombre visionario ha coincidido, estemos adoleciendo de parte de este punto cuando la educación es parte fundamental para solucionar los grandes problemas del Perú, como es el caso de la corrupción, la inseguridad ciudadana y muchos más. ¿Por qué? Por la falta de principios y valores, por la falta de ética y moral. Es por eso que yo preferiría una vacancia para prevalecer en la conciencia de la aprista y del pueblo peruano los principios morales que los señaló, no solamente los incas, sino que lo reafirmó ahí en la Torre, en su vida diáfana, transparente, que hizo de su vida un sacerdocio al servicio del pueblo. Y la inseguridad, hay que tener presente, no solamente es inseguridad ciudadana, lo que estamos adoleciendo, es una inseguridad que afecta a la seguridad nacional, y que esto no se va a resolver convocando al CONASEC o a un Consejo de Ministros. Se tiene que convocar al Consejo Nacional de Seguridad, justamente para que en estos momentos, aunque mucha gente no está de acuerdo, se puede declarar un estado de sitio, donde salgan los militares. ¿En qué momento? O queremos ser víctimas de decir, mataron a un familiar mío para pedir pena de muerte porque yo estoy molesto porque recién estos delincuentes chocaron conmigo. No, antes de que nos afecte, tenemos nosotros que adelantarnos. Yo apoyo la pena de muerte. Soy cristiano, católico, todos los domingos voy a misa. Pero no podemos nosotros concebir, tal como dice la írrita del 93, como la del 79, que los derechos prevalecen, y lo dice y analice, para las personas humanas. Así dice. ¿Y por qué califica de personas humanas? ¿Hay personas inhumanas? Yo me preguntaba. Entonces, si eso está establecido en la Constitución, significa que hay personas inhumanas. Y estas personas inhumanas son aquellos corruptos, delincuentes de las organizaciones criminales que debemos calificarlos sin derechos, porque son inhumanos, porque la Constitución dice que los derechos son para las personas humanas. Entonces, yo le exijo a mi partido. Yo escribo nota tras nota y lo voy a retirar, tengo ya una nota para sacar. Y estoy exigiendo para que de una vez convoque, puede ser el CEN o la Comisión Política Nacional, de acuerdo al estatuto, a un plenario nacional descentralizado para recoger el sentimiento nacional y se transforme en un pedido, no de una agenda social, sino de una agenda política, porque somos un partido político, para establecer un Congreso Nacional, tal como lo hizo ahí la Torre en el año 31, y poder dar lo que es el programa mínimo de acción, o lo que señalaría nuestro plan de gobierno del 26, o el plan de acción inmediata. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué planteamos? Y no nuestros candidatos, o nuestros precandidatos, salgan y enarbolen una bandera personal, lo que en el momento se les viene en la mente, pero no es una voz institucional, es lo que quiere el pueblo. Porque primero hay que llegar a la conciencia del pueblo. Gracias. Gracias. Buenas noches, compañeros. Primero agradecer las exposiciones de María de Quirategui, de Raúl Sanatella y de Ángel Delgado. Yo tengo una inquietud en todo esto. La primera es, ¿estamos en un Estado de Derecho o estamos en una dictadura disfrazada? Aparentemente, el país está en una dictadura disfrazada.
disfrazada del marco de decir que somos una república democrática. Pero ese es el marco. La realidad es que aquí manda un grupete enquistado en el Parlamento que tiene a una señora en Palacio que hace lo que ellos dicen. Y eso beneficia no al pueblo, no les interesa. Esa es la realidad. ¿Y eso qué cosa? ¿Quién hace eso? La dictadura. Las dictaduras hacen eso. Por otro lado, es una dicta blanda, efectivamente, es una dicta blanda. Ahora, por el otro lado, nos encontramos con la corrupción. Desde épocas ancestrales, ya Manuel González Prada decía: el Perú es un país donde se le aprieta y salta la luz. Y esto es real. Esto es real. La corrupción ha llegado a todos los niveles, militares, hasta religiosos, políticos. Entonces, cuando no se extirpa la corrupción, a veces decimos, bueno, un golpe de Estado, pues ya, con un golpe de Estado terminamos, pero ¿quién lo da? Alguien que está en este momento en capacidad de decir soy puro y limpio en el ejército, o en la marina o en la aviación. No hay nadie en esa capacidad en este momento. Todos han sido puestos políticamente. El Poder Judicial que estamos viendo, porque hoy día la lucha en el Poder Judicial, la lucha por el poder en el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar como país? Yo he vivido más de la mitad de mi vida fuera del Perú. He crecido en Canadá, en un país donde la democracia es parlamentaria, no es presidencial. Pero en una democracia parlamentaria existe esto. Acabamos de verlo con Jean Trudeau. Cuando él pierde los votos en el Parlamento, se va. Tal vez nosotros tengamos que empezar a repasar nuestro gobierno presidencial e ir a un gobierno un poco más de ancha base. Era lo que quería manifestar. Muchas gracias, doctor Guerrero. A ver, la palabra también fuertes. Doctor Fuentes, abajo. Bueno, gracias por la invitación y quería comentar lo siguiente. Términos como desánimo, insatisfacción, corrupción, extorsión, son dos términos que todos los días los estamos escuchando. Y creo que este gobierno se instala y cada vez más y más se escuchan esas palabras. Yo tengo la suerte de trabajar en un hospital del Estado y estar en constante actividad y empatía con la población, con el pueblo, con la gente que va a pedir apoyo de salud y también un apoyo emocional. Y la gente está totalmente desanimada porque la corrupción, que además está instalada en el Estado, pues dice, ¿qué podemos hacer? Esperar hasta el 28 de julio del 2026, eso es lo que nos espera como país, eso tengo que esperar yo. Hablamos de política, la política, a la gente, nosotros somos políticos, todos los ciudadanos, todos los seres humanos hacemos política, pero a la gente común no le interesa la política, los jóvenes no les interesa la política, los jóvenes están yendo al día a día a trabajar, en las redes sociales, viendo sus celulares todo el día y no les interesa ningún partido y que nos gobierne ningún partido ni conocido ni desconocido. Y probablemente el antivoto va a ser mayor, como bien lo dijeron, si es que esta señora sigue en el gobierno. Por lo tanto, lo que yo creo es que debería haber un cambio de gobierno que creo que va a desinflar esta desazón de la mayoría de la población
que está desesperada, que no sabe a dónde acudir, y a dónde mirar, y a dónde ir. Porque no saben a dónde ir. Y es más, yo, que considero que tengo un directorio en el hospital, que es una desgracia, no puedo ir a hablar con el ministro para que lo cambie, porque es la misma cosa. Y porque tampoco el ministro va a cambiarse, porque la presidenta continúa. ¿Qué hacemos? Hasta el 2026, la gente se sigue muriendo, con sueros, con mala gestión, y tenemos que aguantar porque por la política y por la estabilidad o por la gobernabilidad. No me parece. Eso es lo que quería decir. Pero además hay otro hecho nacional. Comentábamos que en noviembre recién se van a elegir a los candidatos. ¿Cuánto tiempo le quedan a los partidos para hacer campaña? ¿5 meses? ¿Hacen campaña política en 5 meses los partidos? 4. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Con una población que está totalmente desconectada de los partidos políticos, que está desconectada de la realidad política, de la política que nosotros vemos porque estamos formados políticamente, porque tenemos contactos de información y estamos en el día a día. Pero la población no está en el trabajo. ¿Cuántas horas tiene que ir de Villa El Salvador hasta Comas a trabajar? ¿Cuántas horas? El tráfico es una desgracia. ¿Cuántas horas pierden eso? A la justa tiene para poder vivir y trabajar. Entonces yo creo que hay que reflexionar en esta situación. Considero que la señora debería irse. Muy bien, gracias. La dos últimas, ¿no? Sí, muy buenas noches, señores que están en la mesa de los miembros presidenciales. Me parece que son los más adecuados para escucharme. Soy periodista sensacionalista, digamos, de esta forma. Yo sé que la señora María me entiende, no he terminado la carrera. Llegué a esta universidad ya con más de 300 ventas en RBC. Para cualquiera soy un vendedor, pero sí soy hijo de un hombre que también pisó la universidad de sociólogo y ahora es abogado, estudió su carrera en Venezuela. Hablo de mi progenitor y padre, ¿no? En ese orden, Carlos Salazar Eustaquio, ¿no? Soy de Surquillo, mi padre, mi segundo padre, papá de mi madre, muy simpatizante, el señor Herminio Chuquianqui, que ya no está conmigo, ya siempre declaraba en los mercados, vive el APRA, y yo, muy niño, fui alimentado de ese ambiente, ¿no? De respeto, porque un hombre que andaba, como muchos acá, como es por el plan. Entonces, el análisis que tengo y la pregunta, ¿no? Los voy a separar. Primero voy a comenzar con el análisis, ¿no? Tengo 41 años, soy padre de un hijo. Mi hijo no está acá, él está en Europa. La madre de mi hijo también. Entonces, yo he pasado las 1000 y unas, como todo, en 1000 oficios. Conozco, como dicen, lo que puede hacer un joven que no tiene nada de estudio, pero también de una madre que le haya ayudado a este personaje con lo poco dinero que haya recolectado en la familia. Mi hermana tuvo que vender una propiedad en España después de haberse casado con un americano, y de eso le pagó la universidad. Desde el 2010 aproximadamente le dije a ella: ya no me ayudes más, ayúdame un año, ya estás en el barco, no me digas más, voy a hacer lo que yo vea en este proyecto, voy a echarle mano a todo lo que hay. Metí un chifa a trabajar, pero siempre falta algo para esto, para lo otro. Entonces, como nací en un gobierno, digamos, de más de 15 años en el área de penales, porque mi padre fue director de penales en Huancayo, penal de Huamancaca, y digamos que crecí venciendo todo lo que es delincuencia, lo que es temas de delincuencia común, terrorismo común. Mi análisis, ¿no? Digamos que yo pienso que si en caso este nuevo gobernante que tenga el APRA, a mi parecer, con todo lo integral que puedo obtener en mi vida, con estas palabras, que es por primera vez que lo estoy explayando a ustedes, es que
me parece que hay un mal resultado en la readaptación de los presos, que no es son personas titutas, son personas que no tienen una capacidad de salir a regenerarse en la sociedad y buscar una labor. Estoy en el puricultorio, Pérez Analima, la climática del señor Augusto Pérez Analima. El señor, siendo millonario, dejó un espacio en Magdalena, y muchos de los que han estado ahí son personajes buenos. El ejemplo que le doy también, mi progenitor igual salió ahí. Entonces, por eso digo yo, para mi criterio y en lo que es me hinco políticamente, porque todos somos obligados a pensar políticamente. Y luego mi pregunta, digo, me parece a mí que hay algo ahí que se debe tomar el toro de los cuernos y quitar esa ignorancia y volverlos pluricultural a los presos, sea lo que sea obligatoriamente. Debe haber algo ahí que corte esa delincuencia, ¿no? Y mi pregunta es, ¿quién podría acceder a aquello, a ese buen resultado? Porque si uno lee las noticias del sí de 1975, siempre ha habido cobro de cupo, no me equivoco. Ahí tengo las revistas a la mano, del sí del año 1975 a 1980. Los cupos siempre han estado, pero ¿quién incrementó? O sea, ahí hay una pregunta que yo hago. ¿Por qué se levantó un delincuente llamado Exxon, que tiene una muerte que es, digamos, esa segunda pregunta, que es tan imaginaria como la supuesta muerte del señor Vladimiro Montesinos, que lo mataron en la cárcel de Callao? ¿Y por qué inventan eso? No voy a hacer que ahora que está vivo el señor Montesinos, que lo he visto en las redes, digan que también este hombre está muerto, o sea, me refiero a Exxon Gálvez Calle, Alex Caracol, y luego lo revivan con un nuevo gobierno. Entonces estemos atentos a esto, ¿no? Muy bien, la última pregunta. Sí, gracias. Todos, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad y me han encantado todas estas exponencias porque me permiten tener un conocimiento de lo que está ocurriendo en el país directamente. Mi pregunta es la siguiente, y va directamente, ¿no? ¿Cuánto se está perdiendo en términos de democracia, ¿no?, por mantener a Dina Boluarte en el poder? O sea, ¿qué es lo que vamos a recibir de democracia el próximo año por mantener un año más? ¿La misma democracia o una democracia más deteriorada? ¿Qué nos vamos a repartir nosotros los peruanos en términos de representatividad, ¿no? Ese es un gran problema que quisiera que me respondan, porque a mí me preocupa mucho mi país, ¿no? Me preocupa mucho lo que está ocurriendo, porque veo que cada acción política que se genera se deteriora más la democracia, veo mucho más destitución. Entonces ese es un problema político latente que no nos estamos jugando nada sencillo, nos estamos jugando casi todo, ¿no? Y los partidos políticos no están a la altura. Yo lo percibo, no están a la altura para enfrentar y dar ideas y soportar lo que se viene. No veo, si me dice un partido político que está a la altura, dígame. Y por último, Córdoba también, Dina Boluarte, yo no creo que nos esté haciendo un favor. Fácticamente, lo digo como economista, incentivos citativos, a Dina Boluarte le han hecho una oferta que no ha podido rechazar. Han ofrecido la impunidad, ¿no? Y ante eso se ha mantenido, ¿no? No es que ya ha pensado, bueno, ¿no? Y lo que se viene, y lo que le han hecho esa oferta son partidos netamente autoritarios, con un tamiz autoritario claro, ¿no? Acuña, Podemos, Fuerza Popular. Son ellos que a través de ella han tomado el control de los principales poderes del Estado. Lo están tomando. Yo digo, y eso tiene un valor periodo más,
con eso, con ellos. Va a llegar el siguiente presidente y van a seguir ellos, tomando con ese control. Ellos tienen una vena autoritaria, por eso que no encontramos más democracia. Entonces yo digo, ¿qué se viene con todo esto? ¿Qué se nos viene el próximo año? ¿Qué es lo que ustedes me pueden brindar como un escenario, una perspectiva? ¿Qué se viene? Gracias. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué te parece? A ver, con esto empezamos. Sí, dos temas. El amigo viene de Canadá. ¿Existe un Estado de Derecho? Yo sostengo que existe un Estado de normas. Estado de Derecho no existe el Estado de Derecho, que se respeten la Constitución, las reglas básicas. Expresión más nítida el Ministerio Público. ¿No? El Ministerio Público no persigue a Cuchillo, no persigue al monstruo. Cuchillo entraba y salía del país, pero Alan García no puede salir del país. ¿No? Ahí te das cuenta, ¿cómo? ¿Cuchillo puede entrar y salir del país? Sí, puede entrar y salir del país. ¿Y Alan García? No, él no puede. Entonces, ese estándar demuestra que en nuestro país no existe un Estado de Derecho, existe un Estado de normas. Lo que buscamos conquistar es el Estado de Derecho pleno, donde todos acatemos el orden normativo y constitucional. Y en relación al artículo 113 de la Constitución, sí, efectivamente, adelantamos elecciones presidenciales, pero incluso la norma que he establecido como regla para el proceso electoral es que saquen cualquier resultado que saquen los 42 partidos políticos, no pierden su inscripción hasta el año 27. ¿No? Entonces, es realmente, yo sostengo lo siguiente: cuando había 20 partidos, estábamos fragmentados, ahora estamos atomizados, y entonces, desde mi punto de vista, precipitar un proceso electoral va a terminar canibalizando los partidos políticos, ¿no? Va a canibalizar los partidos políticos, porque de alguna manera necesitamos tiempo para reestructurar los partidos. O que alguien me diga, pues no estamos bien estructurados, mañana podemos soportar una selección. Yo creo que eso es jugar a la antipolítica. La antipolítica sí puede soportar mañana unas elecciones, porque se vota con el hígado, se vota de la manera punitiva. Quiero castigar, no quiero que el sistema resuelva los problemas, no quiero castigar a todo el sistema político. Y así aparecen los Santauros, los Castillo y todos estos personajes que periódicamente juegan con el humor electoral. Muy bien. Doctora Delgado, gracias. Sí, no, yo quiero, mire, quiero aquí partir recordando a La Torre cuando decía a la juventud joven: prepárate para la acción, no para el placer, no para la contemplación, no para la pasividad. Y creo que esas palabras del maestro La Torre ponen el énfasis en lo que es la política, la praxis, el tema de la praxis, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente quienes se quieren mover en el mundo de la moral probablemente van a ir al cielo, serán recordados en el santoral, pero yo digo que ser bueno en este país no basta. El Dante decía sobre el infierno: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No, aquí necesitamos es gente práctica. La bondad, si no está acompañada con una capacidad política para transformar, ¿no? Para guerrear, ¿no? Es, yo creo, a uno le puede satisfacer, pero creo que es insuficiente para remontar los gravísimos problemas que tiene el país. Entonces, uno puede juzgar bueno o malo, sí, las cosas son buenos o malos, pero yo tengo que introducir esto que Weber llamaba la ética de la responsabilidad. O sea, el político por antonomasia piensa en términos responsables, como jugar ajedrez, no se juega ajedrez. Cuando yo muevo una pieza en el ajedrez, tengo que suponer qué cosa va a hacer el adversario y adelantarme. El mejor ajedrez es aquel que se adelanta. Eso es lo que han perdido aquí los políticos. Aquí nos tiramos ante un problema y al final aparece otro peor.
¿Por qué? Porque no hay una visión que trascienda lo inmediato y no actuamos con esa ética de la responsabilidad. Y la ética de responsabilidad me lleva a mí, como es una barbaridad que probablemente no estén de acuerdo, pero creo que con la honestidad del caso. Por ejemplo, este parlamento de porquería, el peor de todo, ha sido un parlamento importante porque nos ha recuperado la bicameralidad, que es parte de la tradición histórica. Este parlamento ha recuperado el Tribunal Constitucional que está en manos de los caviares, la Defensoría del Pueblo. Este tribunal nos ha permitido tener una nueva Junta Nacional de Justicia que le hace el paralelo a los que mataron a Alan García, por si acaso, para que vean que no es poca cosa. Y entonces yo considero de que en este tiempo, además, perdón, se han dado un conjunto de leyes, ¿no?, que le han recortado el poder a los fiscales y los jueces. El tema de la extinción del dominio, el tema de la prescripción. Claro que la campaña dice que favorecen la impunidad, pero en un análisis más estricto es quitarle el poder a quienes se han enquistado, no democráticamente en el Parlamento ni en el gobierno, sino en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, ¿no?, para de ahí desarrollar sus nefastas influencias. El gobierno de los jueces es la peor de las dictaduras, es la peor de las dictaduras porque se creen políticamente correctos, ¿no?, la verdad. Entonces, con los jueces, entonces, ¿por qué no ponemos las leyes a los jueces y que ellos decidan qué cosa es lo correcto? Y acabamos con el Parlamento de elementos, pues, de banales, en fin. El Parlamento, con todas sus cosas y problemas, es elegido, es la representación popular, lo elegimos nosotros. Mucho cuidado con tirar la pita hasta destruirlo. Entonces yo sí creo que gracias a la acción de algunas personas se ha logrado ir destruyendo la República Caviar que en los últimos tiempos ha dominado este país. Por favor, hay que ser conscientes de eso. Después de la caída de Fujimori, el dictador, no es nada que yo lo condeno en lo fundamental, ¿no?, se instaura en el Perú una política caviar, ¿no?, y poco que es una izquierda renovada que se une con los neoliberales, porque ahí hay una alianza de sectores empresariales con esta izquierda woke, y son las que han tenido el control de la educación, de la cultura, de las universidades, de la prensa, señores, y del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y a partir de ahí, los gorritis y compañías son los que han mandado este país, por favor. Y si hoy día nos hemos puesto contra la pared, es porque en este tiempo, a pesar de las Boluarte y a pesar del talento que tenemos, se ha podido avanzar, porque ha habido un conjunto de gente que quiso no solamente ser bueno, sino quiso ser práctico, combatiente y luchador. Y eso yo creo que hay que reconocer, porque de lo contrario, entonces caemos en el negativismo, en el pesimismo, en la depresión que tú hablabas, ¿no?, y que finalmente nos lleva a la inacción. Entonces, yo también creo lo siguiente: ¿dónde está la juventud? Bueno, lo que somos. La política siempre es un tema de élite, señores. La política es un acto de construcción de arriba hacia abajo, nunca al revés, en las manifestaciones, en las elecciones, pero son élites que compiten, por favor. Lo que pasa es que las élites todavía son élites de porquería, y ahí están representadas en el Parlamento y se dejan manipular. Y hay otras personas que han debido entrar y no han entrado. Ese es el problema. Yo no soy de los que creo que hay que criticar a los pueblos. Los pueblos sin sus conductores, pues, son engañados, son vejados, son humillados. Y los partidos políticos tienen que ser partidos de élite, pues, por favor. Y las élites tienen que tener comprensión de su tarea. Y eso es lo fundamental que yo quiero aquí señalar esta noche. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, doctora María Pilar Tello. Quiero retomar donde lo deja Ángel. Es cierto, la responsabilidad es de los políticos, y en especial de los partidos políticos, que no deben estar disociados del poder. Primero pediría a los partidos políticos que entiendan al pueblo que no quiere a la Boluarte y que la considera un elemento negativo mientras permanezca, tanto para la democracia como para la ética y para el Estado de Derecho. En segundo lugar, creo que debe irse
y que si hubiera una moción de vacancia, esta debería estar articulada con una propuesta de un gobierno de transición de ancha base que garantice que las elecciones se hagan en el tiempo previsto y que además ese gobierno de transición pueda trabajar con los militares una pacificación del país, porque de otra manera la criminalidad nos va a costar mucho en estas elecciones. Y en tercer lugar, que el pueblo pueda entender por el mensaje de los políticos que hay una identidad de pensamiento, que no están en una burbuja como está el gobierno de Boluarte. Los políticos no se pueden dar el lujo de la burbuja, de solo pensar en las elecciones sin ir disminuyendo los peligros que nos amenazan día a día. Y por último, la continuidad de Boluarte tiene un precio demasiado alto que no lo deberíamos pagar. En cambio, la salida de Boluarte abre una oportunidad para que la democracia y los líderes demuestren ese talento de poder dejar atrás la amenaza de los caviares a los que tanto se refiere Ángel, con toda razón, por supuesto, pero es el momento de actuar, pero de actuar con razón y con sentido de escuchar al pueblo, porque si no, la disociación nos va a costar mucho. Gracias. Amigos, compañeros, para sintetizar, realmente gratificado por la alta calidad, capacidad, condiciones de los expositores, ¿verdad?, que han demostrado también en la práctica su compromiso y su identidad con la democracia y la libertad. Cuando luchábamos en contra de Castillo, éramos realmente pocos los que salíamos a los medios de comunicación o a movilizarnos públicamente. Y siempre estuvo ahí Ángel Delgado, con su esposa, estuvo Raúl Charlet, Manuel Pilar, quienes han habido otros más, ¿no? Y eso ayudó mucho, contribuyó mucho a precipitar que las cosas no fueran como pasaron. De modo que la identidad y compromiso militante que domina la mesa, ¿verdad?, es algo que hay que encomiar, reconocer y felicitar. Y eso nos une, más allá de las distancias que podrían haber todavía, ¿no? Soy aprista, convicto y confeso, me siento orgullosamente aprista y lo digo públicamente siempre. Y creo que los enemigos históricos del hambre han sido siempre los fascismos, el nazismo, la ultraderecha y también el comunismo, que creo que ha hecho mucho daño al mundo, como muestra el fracaso de los países del socialismo real, más de 70 años, el fracaso en América Latina, de Cuba, 65 años, Venezuela, más de 25 años, ¿verdad?, Nicaragua, 17 años. O sea, somos un partido que mantiene vigencia histórica, vigencia real, porque hemos estado siempre en la línea de la historia, de la megatendencia de la globalización, libertad, democracia, justicia. Y creo que también tenemos mucho de culpa en lo que está pasando, de verdad, porque somos todavía el país, el partido más histórico del escenario político nacional, y hemos descuidado mucho los artistas ese compromiso con el país. Hemos perdido algunas banderas por descuido, por detalles. Cuando yo era joven, insurgí con la bandera con muchos jóvenes de mi generación. Y no llegó al gobierno no era por culpa de los militares, ni por culpa de la derecha, ni por culpa del imperialismo, era porque no fuimos capaces de superar esas barreras, que lo logramos después. O sea, no le echemos la culpa a los demás, a nosotros mismos. Damos un partido fuerte, firme, unido, convicto y confeso. Un partido identificado y comprometido con el país, con el pueblo, con sus problemas. Un partido militante, como dijo Ángel Delgado, es cierto, un partido de cuadros. Siempre hemos sido un partido de cuadros. De cuadros que arrastraban más, hemos sido de cuadros, de gente preparada, lúcida, coherente, convicta y confesa.
Entonces, nos estamos dejando de levantar muchas banderas. Solamente menciono una, que me decía los jóvenes la vez pasada en una reunión que tuvimos. Hemos dejado de ser partido escuela, pues. Los fujimoristas, que no son realmente nada parecidos a nosotros, ¿no? Tienen un partido escuela, que tiene como 2000 estudiantes a nivel nacional de gestión pública, ¿no? Entonces, hemos abordado muchas cosas nosotros, ¿verdad? Yo le pido acá abiertamente, le he pedido en privado a algunos, que María Artegui, Ángel Delgado, Raúl también formen parte de un equipo que va a participar en una escuela de dirigentes de gestión pública del Partido Aprista. La estoy organizando con un montón de jóvenes que están acá. Les pido eso. No, correcto, gracias. Será bueno para nosotros contar con ustedes, ¿verdad? Con la docencia y la decencia que nos caracteriza. Porque finalmente nos gustan esas cosas también. Raúl, nos gusta la libertad, la democracia, la justicia. Y termino con esto, ¿no? Yo al llegar al gobierno en el 85 había conocido qué eran los países capitalistas y qué eran los países socialistas. Y establecí la diferencia, kilométrica, abismal. He estado 30 veces en Cuba porque fui parte de la delegación peruana del Partido Aprista, del gobierno aprista, que abrió o reabrió las relaciones diplomáticas con Cuba. Entonces, conozco de primera mano lo que ha pasado ahí. He sido amigo de organizaciones terroristas, armadas, en fin, ¿no? O sea, he vivido esa realidad. ¿Entiendes? Entonces tengo autoridad para hablar de eso, ¿no? Hay mucho por hacer, como decía el gran poeta, ¿no? Que todos estamos de acuerdo, ¿no? César Vallejo. Y sigamos, compañero lindo de la militancia, ¿verdad? Abierto el partido, Miraflores, ¿no? Para el debate, para el análisis, para la democracia, ¿verdad? ¿Okay? Yo quiero pedirles un aplauso para Fernando Lindo y para los Listo, muchas gracias a nuestros amigos invitados de esta noche, muchas gracias a ustedes, compañeros y amigos en general que asisten todos los martes y estos martes especiales, que son los tercer martes del mes del Foro Nacional. Saludo especial a los que nos siguen por Facebook y nos ven posteriormente por nuestro canal YouTube, que es Cel Miraflores Zappa. Víctor ha dicho una gran verdad, que le podría resumir una línea, si me permites, la licencia. La fortaleza del APRA es la fortaleza de la democracia en el país. Nosotros estamos débiles, la democracia del país es la que la sufre. Así que pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos y en las futuras generaciones. Asumamos el compromiso de fortalecernos nuevamente, hacer la escuela y todo el apoyo que se requiera para seguir adelante en ese emprendimiento formidable desde aquí, con todo gusto. Y bueno, hasta el próximo martes, y no se olviden que en el mes de julio tenemos del martes 15 al sábado 19 tenemos la tercera feria del libro Luis Alberto Sánchez, que auspicia la Biblioteca del Pueblo Luis Alberto. Raúl Cherané ya recibió la carta de invitación. Y bueno, Ángel, espero que nos acompañes a una de las tardes en que podamos hacer unas entrevistas y presentaciones y comentarios del libro. No quiero dejar pasar la oportunidad de compartir contigo un libro escrito por Alberto Mera La Rosa. Sí, sí lo conozco. ¿No? Ay, la Torre, por supuesto, ha sido ministro nuestro de Vivienda. Y fue concejal conmigo, en la Municipalidad de Lima. Mira, qué gusto. Bueno. Gran persona. Así es. Y compañeros, muchas gracias.